pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al bendito, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está de lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el bendito de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras en los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, al Señor. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Gracias a Dios un día más para seguirte hablando de sus proezas, su bendita palabra para que haya cavidad en tu corazón y produzca frutos al 30, al 100 o al 60 según cada uno su género. Y para eso vamos a regresar al libro de Salmos 101. Hoy te leí 102. 103 más bien, perdón. Te leí el 103. Vamos a hablar del 101. Seguimos trabajando con la pureza de corazón. ¿Quién habitará en el lugar santo? ¿Quién habitará en el monte santo? En la morada eterna. Todas estas cosas, pueblo, como te he dicho antes, la santidad te conviene. El propósito es de que tú abras los ojos para que tú puedas vivir en santidad en esta tierra y de esa manera pues se te sea concedida la entrada al reino de los cielos y no vivas simplemente
recargado en una esperanza falsa de que Dios te va a permitir entrar al reino de los cielos simplemente por su bendita bondad. Él ya, como te he dicho muchas veces, él vino a la tierra, su Hijo vino a la tierra para limpiar a los hombres del pecado, para destruir al pecado, para destruir al mundo, para destruir la muerte, para destruir incluso al diablo, y la carne también, para que de esta manera nosotros los hijos, los limpiados, los santificados, los hechos perfectos con su sangre, y luego todavía nos dio de su Santo Espíritu para que de esta manera, por medio del Espíritu, los limpiados, los santificados, los justificados, los hechos perfectos por el sacrificio del Maestro en la cruz, ahora llenos del Espíritu Santo de Dios, vivir una vida plena en esta tierra, libres de la maldad y destruyendo todo tipo de obras de perversidad en esta tierra por medio de la justicia. Entonces, la vida que nos ha dado a nosotros es muy rica, muy deleitable, superior a toda la forma de religiosidad que en estos días se vive en la tierra, porque pues la religión, lo único que ha hecho la religión es hacer que los hombres sigan esclavizados al pecado, proveyéndoles falsas esperanzas de que un día, y recargándolos en que pues de repente sea la voluntad de Dios limpiar a un hombre de pecado y o ayudarle para que éste deje de vivir en maldad. Con todo y eso, Dios hizo eso ya muchos años atrás, cuando el Señor Jesús murió, cuando Él entregó su vida voluntariamente y derramó su sangre y agua para que todos los que en Él creamos somos limpios, perfectos, puros y sin mancha delante de Él, lavados con su sangre, ¿sí? Y borrando nuestros pecados, eliminando el acta de decretos que estaba en nuestra contra por causa de nuestra propia maldad, mostrando así su infinita bondad y misericordia para con los hombres, porque cuando los hombres estaban muertos en sus delitos y pecados, su Hijo vino a morir, a entregar su vida en rescate por muchos, de los cuales uno de ellos soy yo, rescatado de la inmundicia y de la maldad, y por eso admiro su grandeza y su misericordia, que aunque en otro tiempo pues era lo que era, aún así Él, sin ver lo que yo era, tuvo a bien limpiarme del pecado para vivir en una vida conforme a su voluntad, y sobre todo anunciarte las grandezas de su reino, la libertad preciosa, la vida libre del pecado, la vida libre de la carne, la vida libre del mundo, de la vida libre del diablo específicamente, la vida libre de los rudimentos de los hombres, la vida libre del temor a la muerte, que es una de las cosas que hoy en día mucho estorba a los hombres. Pero por eso te predico el Evangelio, pueblo, para que entiendas y creas lo que el Señor Jesús hizo por ti. Estamos hablando a través del libro de Salmo 101 acerca de la pureza del corazón. Miramos aquí en el Salmo 101 específicamente la lista de gente que se encuentre en tal condición no va a entrar al reino de los cielos, y te lo leo. Salmo 101. Misericordia y juicio cantaré a ti, yo, oh Señor, a ti cantaré. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen iniquidad. Sorprendente, ¿ah? Esta es una lista específica de la condición, quiénes son los que no van a entrar al reino de los cielos. Y en esa condición es importante que cualquiera que esté viviendo en esa condición, es importante que salgas.
porque te repito, la semana pasada estuve hablando de estas cosas también. En parte te mencioné acerca del camino de la perfección, de cuándo se va a entender. El camino de la perfección se entiende así, como está escrito: cuando vengas a mí. A todos ustedes que han escuchado las prédicas de la perfección y la santidad y la pureza perfecta y les cuesta trabajo entenderla, les doy un consejo: hagan lo que dice ahí. Vayan, pidan perdón, humíllense de corazón, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse de sus malos caminos para que Dios les dé de él. Y cuando Dios venga y haga de ti su templo y su morada, tú entenderás el camino de la perfección. Entonces, el camino de la perfección no se entiende en la carne, no se puede aplicar en la carne, no se puede ni siquiera predicar en la carne, porque el que quiera predicar de la perfección en la carne va a ser como un trabalenguas, no va a saber ni él mismo lo que está hablando. Así como hoy en día el evangelio es una gran confusión, porque los que lo han predicado no lo entienden, no lo pueden vivir. ¿Por qué? Lo mismo, porque no ha venido el Señor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de tu casa. ¿Sí? Una forma de conducta recta. Y fíjate, normalmente cuando se lee la Biblia, se lee, no, pues ¿quién escribió Salmos? No, David, ¿no? Entonces dicen, no, pues es David quien estaba hablando allí. Recuerda que David tenía el Espíritu del Señor, por lo tanto, cuando David hablaba, ¿quién era? El Señor. Entonces, hay que ponerle mucha atención a este asunto. Entonces, los que hacen cosa injusta no se pararán delante de frente de Dios. Eso te lo digo porque hoy en día los hombres se creen justos, pero hacen injusticia y consideran que pueden venir enfrente de Dios, aunque en realidad saben, porque se sienten vacíos, saben que no pueden porque su condición espiritual es vacía, es muerta. Entonces no pueden venir enfrente de Él. Por eso es que normalmente buscan maneras que puedan recibir ayuda de Dios, porque saben que su forma de conducta no es buena. Por eso es que los hombres hoy en día, cuando oran, dudan que les vayan a conceder lo que están pidiendo, porque saben que su condición actual es pecaminosa. Y eso les lleva a dudar, como reconocen y saben en su corazón que sus caminos han sido malos. Entonces, cuando están orando, abiertamente ya saben que las peticiones no van a ser contestadas. Por eso es que buscan apoyo en terceras personas o en aquellos que consideran más santos que ellos mismos. Por la condición real de su corazón. ¿Por qué? Porque está escrito que Dios no pondrá ninguna cosa injusta delante de sus ojos. Eso significa que cualquier persona que sea injusta en cualquier manera, pueblo, no nada más una cosa, no, si eres injusta en cualquier área, eso te va a llevar a que en realidad no puedas venir enfrente de la presencia de Dios. Y eso es ahorita, aquí en la tierra, no nada más allá cuando normalmente se lo aplican cuando estés allá en la presencia de Dios, no, es aquí. Porque así como en los reyes de la tierra se acuerdan que las personas se les tenía que conceder, como en el caso de Esther, que iba a venir con el rey y tendría que permitírsele estar allí. Entonces, así también a nosotros, para venir enfrente del rey, tiene que estar en tal condición, tiene que ser justo el que se le acerca a él. De otra manera, y aquí es donde viene la confusión. Si tenemos a Dios, los que se quieran acercar a Él tienen que ser justos. Si hay algún injusto que se quiera acercar a Dios, es diferente método. Si hay algún injusto que quiera acercarse a Dios, tiene que pasar primero por Jesús, para que sea justificado y ya después como justo pueda pararse enfrente de la presencia de Dios. Entonces los injustos, que son pecadores, que pidan perdón, que reciban el sacrificio de Jesús en la cruz y que sean justificados, porque el que ha muerto ha sido justificado. Por lo tanto, solamente los muertos a la carne pueden venir ante la presencia de Dios. Hoy en día la gente, pues por causa de la religiosidad y esta iglesia que he estado hablando de la iglesia sin cabeza, piensan que pueden venir ante la presencia de Dios simplemente porque creen que pueden venir. Pero hay un protocolo, por así decirlo. El protocolo no lo establecí yo, eso lo estableció Dios. Entonces tenemos un injusto, un pecador, un inconverso, tiene por ley que pasar por Jesús, porque Él dijo, yo soy la puerta. Por ley tiene que pasar por Jesús
y ser limpiado por su sangre y morir en la cruz del Calvario junto con el Maestro, para que después de allí, muerto, entonces ya es justificado y entonces ya es considerado justo, y ahora sí puede acercarse hasta el trono de gloria y hallar ayuda para el oportuno socorro. Cualquiera que injusto que se brinque a Jesús y quiera venir a Dios va a ser no escuchado. Entonces por eso vino el Señor Jesús. Él es el que se encarga de limpiar, santificar a los hombres, para que por medio de él los hombres lleguen a Dios. Así lo estableció Dios y así tiene que ser. Por eso hoy en día yo te recomiendo, pueblo, realmente, y no estamos hablando nada más de aceptar a Jesús, estamos hablando de morir. El que muere a la carne, el que muere al mundo, el que muere a los deseos de los ojos, el que muere a sus anhelos, a sus sueños, a sus metas, a sus propósitos, a su voluntad, a su deseo, el que muere a todo eso, crucificado en la cruz del Calvario y recibe vida del Espíritu, ese es el justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado. Y está escrito también que los que estamos en Jesús hemos crucificado nuestra carne con sus delitos y pasiones, deleites y pasiones. Nadie puede pasar a través de Jesús y continuar con inmundicia. Todos ustedes que dicen que están en Jesús y siguen a Jesús y continúan siendo inmundos son mentirosos. Nadie que diga que está en Jesús va a producir inmundicia, porque cuando Jesús está en un cuerpo, el cuerpo está muerto. No puede la iniquidad y Jesús habitar en un solo templo. Por lo tanto, todo hombre que diga que Jesús está en él y ese hombre produzca maldad, se está engañando a sí mismo. ¿Qué significa? ¿La vida se acabó allí? No. Arrepiéntete de corazón, conviértete de tus malos caminos y te recibirá el Señor. Y cuando Jesús venga en ti, entonces en realidad estarás completamente limpio. Y está escrito que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sin embargo, hoy en día los que confiesan que tienen el Espíritu de Dios no son libres del pecado. ¿Por qué? Porque consideran que el pecado han creado en sus herejías, han creado el Espíritu es una cosa y la carne es otra cosa. En la forma de la carne física, y como que aquí en la tierra, de una u otra manera vamos a deleitar la carne en sus pasiones, pero al mismo tiempo servimos a Dios en el Espíritu. O sea, yo en la carne sirvo a las pasiones carnales y en el Espíritu a las pasiones del Espíritu, por así decirlo, a los deseos del Espíritu. Esa es una herejía bien grande. Cualquier hombre que en la carne se entregue a las pasiones carnales y que diga que en el Espíritu sirve a Dios es un mentiroso. Y esta es una herejía que la iglesia moderna ha puesto y ha hecho creer que porque se agarran de Pablo, donde dice, no, es que con mi mente quiero hacer una cosa, pero mi carne quiere hacer otra. Y piensan que eso es totalmente lícito frente a Dios. No, esa es la condición de una persona que está todavía vendido al pecado, que necesita ser librado por Cristo. Porque la forma que Cristo viene es cuando Cristo viene a un hombre, ese hombre utiliza la carne para hacer obras de justicia. Y Pablo lo dijo todavía, así como en otro tiempo utilizaste la carne para andar en tus inmundicias, así ahora utilizar esta carne para hacer obras justas, para ser ofrecido a Dios como un sacrificio santo, puro y agradable a los ojos de Dios. Esta carnita, pueblo, tiene que ser santa y hacer obras santas. Quítense de ustedes toda esa herejía de que con la carne sirvo al mundo y con el Espíritu sirvo a Dios. No, aquí vamos a estar santificados en cuerpo, alma y espíritu. No nada más carne a los deseos carnales y espíritu al espíritu, ¿no? Y el alma en medio, eso enseña abiertamente que es una alma perversa, es una alma tibia, es una alma contaminada, que por un lado quiere el espíritu, pero por otro lado también quiere las pasiones de la carne. Tu alma es la perversa, tú, el verdadero tú. La carne es solamente un instrumento. El interno, el hombre interno, el alma, esa es la que decide qué hace esta carne. Para que esta carne se vaya a hacer la inmundicia, es porque el alma del hombre desea la inmundicia. No vengan con sus excusas diciendo que con la carne voy a servir el pecado. Es el alma la que está corrompida. Cualquier hombre que desee el pecado no es la carne misma, es el alma del hombre corrompida, atascada, enviciada a los deseos carnales. Y me vas a decir que esa misma alma también desea las cosas de Dios.
porque es lo que dicen con sus herejías, de que con la carne pues vamos a servir al pecado y que con el espíritu vamos a servir a Dios. Son herejías bien hechas, hechicerías que han cautivado la mente y los corazones de los hombres, haciéndoles creer, y ahora los hombres caminan por la tierra creyendo que con la carne tienen que servir al diablo, pero en su corazón quieren servir a Dios. Vayan removiéndose esas herejías de su mente y de su corazón, porque este cuerpo es un instrumento utilizado por el alma de la persona que habita en el cuerpo. Y si tu alma es limpia, por eso el maestro lo dijo, si los ojos son las ventanas del alma, si el ojo es luz, tu cuerpo está en luz, pero si tu ojo es tinieblas, ¿sí? Cuando el ojo anda entregado a los deseos carnales, eso da una clara realidad de que el hombre es oscuro en sí mismo, no es luz, ¿sí? Por eso los deseos tuyos, el alma, la carne física no tiene deseos. Si yo salgo ahorita de esta carne, si mi alma es sacada de esta carne, ¡pum!, cae como lo que es, masa. No tiene deseos, no tiene anhelos, no tiene pensamientos, no tiene opiniones, no tiene nada, es simplemente una masa corporal. Así entendemos y queda claro que el malvado es el alma de la persona. Por eso Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. La mera maldad no está en la carne exterior, está en la condición pervertida y corrompida de una alma perversa que busca sus propios deseos en lugar de buscar la voluntad de Dios, y por causa de buscar sus propios deseos busca esconderse atrás de la religión, y la mejor error que encontraron fue que con la carne sirvo al mundo y con el espíritu sirvo a Dios. Así que, oh almas adúlteras. Por eso Pedro hablaba de esta manera, ¿sí? Almas adúlteras, no es la carne, es tu alma la que desea los apetitos carnales. Cuando tu alma de verdad se arrepintió y se convirtió, esa misma alma va a desear las cosas de arriba. Esa misma alma va a desear la justicia, esa misma alma va a amar la verdad, amar la integridad, amar la pureza, va a amar la verdad, va a amar la paciencia, va a amar la humildad. O sea, esa misma alma es la que cambió. Los hombres tienen que cambiar en su alma. Adentro de ti, en tu alma, es donde las cosas tienen que cambiar. Pablo decía, he decidido servir a Dios en mi espíritu. Y ahora en estos días, en estos tiempos, un pueblo que dice a sí mismo celoso de buenas obras, un pueblo cristiano, un pueblo que sigue a Dios, andan sirviendo a Dios en la carne. ¿Por qué no aprenden de Pablo, que dijo, aprended de mí y imitadme a mí, así como yo imito a Cristo? ¿Y por qué no ponen a servir a Dios en el espíritu? Un pueblo carnal queriendo servir a un Dios espiritual, a un Dios que es espíritu. Los carnales quieren servir al espíritu. ¿Será? Por eso vino Cristo, para hacer morir lo terrenal en vosotros, para que vivieras en el espíritu y en el espíritu sirvieras a un Dios que también es espíritu. Dios es espíritu. Y por lo tanto, tales servidores buscan que lo alaben en espíritu y en verdad, que lo obedezcan en espíritu y en verdad, que le oren en espíritu y en verdad. No un pueblo carnal vendido a la carne y haciendo deleites carnales, pero supuestamente en el espíritu deleitándose en Dios. Esas son herejías, paganerías abiertas predicadas a los cuatro vientos por hombres perversos, faltos de entendimiento, que seducen las almas inconstantes para fortalecer o vivificar sus deseos carnales propios. Esa es la forma de vida, de conducta de hoy en día. A eso te estoy hablando y a eso sigo hablando constantemente, a que te conviertas de corazón, a que en tu espíritu, Dios no desprecia un espíritu contrito y humillado. Eso es el verdadero sacrificio a Dios. Pero hoy en día doblan su carne, pero no doblan su corazón. Mueven su lengua, pero las palabras no salen del corazón. Quieren seguir a Dios de labios, aprendiendo doctrinas de hombres y temiendo doctrinas y mandamientos de hombres, cuando a Dios se le sigue de corazón, de verdad, en integridad, en pureza, en el espíritu. Así que sepan todos que tu alma es la que tiene que estar limpia, porque el día que mueras, esta carnita
se va a regresar al polvo y está escrito. Sí, pero tu alma va a trascender. Tu alma va a cruzar el velo de la muerte. Esa alma tiene que ser luz. Esa alma tiene que vivir en perfección en frente de Dios. Esa alma tiene que estar a la imagen y semejanza del que la envió. Porque cuando esa alma vino primero a la tierra, venía pura. Pero tú fuiste quien la ensució aprendiendo inmundicia en lugar de aprender santidad. Porque la alma de Dios viene pura. Es Dios quien da el alma, y cuando un niño nace puro, sin pecado, pero el hombre lo convierte en maldad. Entonces, pueblo, a santificarte en tu alma y hacer que tu alma sea la íntegra. Porque eres tú, el verdadero tú, el que gobierna todas las intenciones, los pensamientos de tu corazón, tu cerebro, todo. Es tu alma la que gobierna todo eso. Es tu alma que elige qué pensar o qué no pensar, qué hablar o qué no hablar, ¿sí? No la carne, la masa esta, ¿sí? ¿Nos entendemos? La carne, con un alma corrompida que se deleita a los placeres de la carne, le va a producir de los deleites de la carne. Pero si tenemos una carne con una alma santa, la alma santa, ¿qué va a hacer que haga la carne? ¿Obras de maldad? No. Si la alma es santa, el alma va a usar su carne para hacer justicia. Si el alma es perversa, va a utilizar la carne para hacer maldad. Por ejemplo, te pongo como ejemplo el teléfono inteligente o la computadora. Estás tú usándola. ¿Sí? Esa computadora es solamente un instrumento en tus manos que puedes utilizar para glorificar a Dios o para tus apetitos carnales. Pero la computadora no se mueve sola. No se va al internet sola. Alguien tiene que meterle las indicaciones. De la misma manera como el hombre le mete la información a la computadora para su uso, ya sea espiritual o carnal, de la misma manera el hombre le mete la información a la carne para su uso espiritual o carnal. Así que no se escondan, ni como yo voy a decirle, no, pues esa computadora que tengo ahí se endemonió y anda buscando cosas por allá. Si yo no la toco, no hace nada. Si yo no la enciendo, no se enciende. Si yo no le pongo instrucciones, no se pone instrucciones. Así es tu cuerpo físico. Así que dejen de andar con sus herejías, echándole la culpa a la carne, que la carne los arrastra. Ahora resulta que esta masa corporal tiene vida en sí misma. ¿Sí? ¿Quiénes son los que buscan la pornografía? Los hombres, las mujeres hoy en día. No vamos a decir que los teléfonos se van solos a esos sitios o que las computadoras se van solas a esos sitios. Son los hombres, empezando desde los ministros hasta el pueblo. Sí, es como en los tiempos pasados decían que la televisión era el cajón del diablo. No, el cajón del diablo estaba en el corazón, porque el corazoncito mueve el dedo para cambiar los canales o poner cosas que no se deben de mirar, y el dedo se mueve y no tiene vida en sí misma el dedo. El cajón del diablo no era un instrumento hecho de plástico. El cajón del diablo está en el corazón de los hombres, y es de allí donde los hombres tienen que sacar su maldad y dejar que Jesús brille en realidad en sus vidas, para que los hombres produzcan justicia. Por eso los hombres no pueden hacer justicia, porque no tienen a Cristo en sus corazones. Si tuvieran a Jesús en sus corazones, su luz irradiaría como el mediodía, como resplandor perfecto, porque es el alma sucia o el alma santa la que gobierna la masa corporal. Es la alma santa la que dirige dónde se ponen los ojos. Es la alma santa la que dirige dónde están los pensamientos, o la alma perversa. Así que, pueblo, limpiaos, sed fieles a Dios en vuestro espíritu y no seáis más desleales a Él. Porque se justifican y se esconden atrás de la carne como si la carne tuviese vida en sí misma. Pero ¿qué dice el bendito? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré sobre
pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿En quién pone sus ojos, Señor? En los fieles. ¿Dónde está tu fidelidad, pueblo? ¿A dónde está tu fidelidad a Dios? No es tu excusa un versículo que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. ¿A dónde está tu fidelidad? Hipócrita, te agarraste de un versículo y te colgaste de allí de que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, y ya te sientes bien justificado porque Dios permanece fiel. ¿Dónde está tu fidelidad? Porque Él pondrá exactamente sus ojos sobre los fieles de la tierra. Y ahí está escrito. ¿Sí? Versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Dónde están los fieles hoy? Y no fieles a las iglesias, porque los predicadores les aplican: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, y los tienen por fieles porque asisten todos los días a los servicios. Fiel a los ojos de Dios es aquel hombre que no se contamina de pecado. Fiel a los ojos de Dios es el que aborrece la injusticia, el que aborrece la maldad, el que aborrece la iniquidad, y que no se contamina con nada. Ese es fiel. Así que, pueblo, deja de colgarte de un versículo torcido a tu favor y ponte a ser fiel. Porque ese versículo de que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, no nos está dando el derecho a los hombres de ser infieles. Está testificando de la fidelidad de Dios. No te está diciendo sé infiel. Está diciéndote la condición de cómo es Dios, aunque el hombre se esté impudriendo en su inmundicia, y lo miramos con Israel. Cómo Dios siempre fue con Israel a pesar de la maldad de Israel hasta estos días. Tú eres en los versículos en los cuales ahora todos somos infieles. No, pueblo. Yo te aconsejo que regreses y te pongas a vivir en fidelidad en frente de Dios y seas fiel ante sus ojos, porque Él es quien te va a juzgar, no los hombres. Si quieres que los ojos de Dios estén puestos a favor tuyo todo el tiempo, porque de una u otra manera Dios te está viendo. Y ya que te está viendo, mínimo que mire en tu corazón y mira a un hombre, a una mujer fiel, a un hombre o una mujer que aborrecen la maldad, que no andan buscando excusas para atragantarse del pecado, que no andan agarrando versículos para apoyar su pecado en un versículo bíblico. ¿Tú crees que porque tú te cuelgues de un versículo bíblico ya vas a ser justificado frente de Dios para hacer maldad? Pueblo loco y ignorante. ¿Really? ¿No tienes como ejemplo? Los antiguos, los israelitas, los perdonó Dios por sus pecados, no más bien los esparció en el desierto por su incredulidad. No más bien se los entregó a los sirios, a los babilonios, a los filisteos. ¿Por qué se los entregaba bastantes veces? ¿Por qué entregó el templo del Señor a los babilonios? Por la maldad de los israelitas. Porque buscaban sus propios deseos, buscaban sus placeres carnales y se deleitaban en su carne. ¿No es eso lo que estás haciendo ahora? Dios aborreció a los hombres que se deleitaban en su carne, y aún tú, ni viendo lo que le pasó a los israelitas, tomas lección para ti, que si Él aborreció en el antiguo la maldad, Él aborrece la maldad hoy también. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque cuando Cristo viene a vivir a un hombre, en un hombre, ese hombre deja de ser terrenal y se convierte en espiritual. Deja los deseos carnales y los deseos se convierten solamente en la voluntad del Padre. Su anhelo es la voluntad de Dios, y no como a esperanza, sino como necesario de corazón, viviendo en esa condición real. Nos vemos, pueblo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Quiénes van a estar con Dios? Si tú andas en tus infidelidades ahorita para con Dios, físicas, terrenales, espirituales, como quieras, tú no pienses que vas a estar con Dios. No vas a estar con Dios. Ahí dice: pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Los fieles, ¿quién van a estar con Dios? ¿Quién va a estar con Dios? Los fieles. Te pregunto, ¿es tu camino fiel a Dios? Yo no te estoy preguntando tus religiones, no te estoy preguntando de tus asistencias a la iglesia, no te estoy preguntando de los diezmos que das, te estoy preguntando, ¿eres fiel a Dios en tu espíritu?
Es tu conducta santa e irreprensible. Eres incontaminable en frente de su presencia. Esas palabras son muy grandes, pero los hijos de Dios, nacidos de luz eterna, ¿serán contaminables o corrompibles? Está escrito que nacimos de una simiente incorruptible. De tal manera hizo Dios las cosas para que ser fieles para nosotros no fuera difícil. Nacidos o renacidos de simiente incorruptible. Cualquier hombre que dice que nació de Dios y anda de corrupto es mentira. No has nacido de Dios. Arrepiéntete de corazón, conviértete de tus malos caminos para que el Señor te conceda de verdad nacer de su espíritu. Y entonces todos los que son incorruptibles son los que nacieron de Dios. Toda la corrupción existente hoy en día en el Evangelio por un pueblo que dice servir a Dios está engañado a sí mismo. ¿Qué tan difícil es entender esto? Pero he mirado esto, que muchos no les importa, algo otros sí, y el número de los que obedecen es demasiado pequeño. Pero gloria a Dios, seguimos predicando. ¿Por qué? Por si acaso habrá alguno entendido. Así que sepan y entiendan, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Salmo 101, versículo 6. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Así que pueblo, métete al camino de la perfección. Ahí andan todo el tiempo. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Heme aquí, Señor, úsame a mí. He aquí estoy, Señor, úsame acá. Úsame, úsame, úsame. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. ¿Ves, pueblo? Normalmente le echan la culpa a Dios que no quiere usarlos. No es la culpa de Dios que no quiera usar los hombres. Son los hombres que no se limpian de su pecado y quieren ser usados por el santo. Un inmundo que quiere ser usado por el 3 veces santo. Los inmundos con las manos al cielo, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, yo iré. Y se agarran de todos esos diferentes versículos y piden que sean usados por Dios. Y que quiere, yo iré hasta las naciones y yo iré acá. Inmundos de corazón, limpiad vuestras vestimentas, que sean vestimentas de lino fino. Sé puro de corazón, purificaos en vuestro corazón, desgarrad vuestros corazones y no vuestras ropas. Y vendrán tiempos de refrigerio y entonces el Señor podrá usarte porque Él usa a los perfectos de camino. Así que el que quiera en realidad ser usado por Dios se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que los que quieran ser usados por Dios al camino de la perfección. ¿Cuándo vas a entender eso? Cuando venga Él a ti. Así que arrodillaos y clamaos y arrepentid vuestros corazones y convertirte a Dios para que Él te dé de su Santo Espíritu, para que su Hijo haga templo y morada en ti, para que el Padre también venga a morar en ti y te guardes en perfección sobre toda cosa guardada. Guardas tu corazón de toda mentira, de la codicia, guardas tu corazón de la envidia, guardas tu corazón de la avaricia, guardas tu corazón de la inmoralidad sexual, guardas tu corazón de las idolatrías, guardas tu corazón de todo tipo de pecado, guardas tu corazón de que no sea contaminado con nada. Y entonces serás alguien que Dios pueda usar. Porque si Dios no confía en sus santos, mucho menos va a confiar en los inmundos. Inmundos que teniendo el privilegio de que el maestro haya muerto por cada uno, aún así no reciben el sacrificio, prefieren enterrarse en las palabras y andar siguiendo de labios que en lugar de seguirlo de verdad. ¿Por qué lo sigues de labios cuando puedes seguirlo verdaderamente? ¿Por qué confiesas de labios cuando puedes creer en tu corazón y confesar de verdad? ¿Por qué haces religión algo que es vida? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fíjate el versículo 7, pueblo, Salmo 101.
Versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Uy. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. ¿Qué dices, pueblo? ¿Son los cristianos fraudulentos? Ahora sí, como dicen los güeros, Lord have mercy. Yo no había conocido gente tan fraudulenta como en el cristianismo. Fraude es, en otras palabras, hacerte un engaño económico. Venderte algo que no sirve. ¿Sí? Engañar a una persona con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien queda perjudicado. Empezando por las cabezas. Y fíjate lo que dice. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y hoy en día le llaman a las 4 puertas, a las 4 paredes, la casa de Dios. Sí, pues como no entran a la casa de Dios real, se crearon su casa de 4 paredes hechas de madera o de metal o de cemento, y luego dicen la casa de Dios. Hipócritas, métanse en la casa de Dios verdadera, aborreciendo el fraude. ¿Quiénes son los primeros fraudulentos? ¿Quiénes son los que te venden profecías? Los que te venden milagros, los que te venden prédicas, los que te venden canciones, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿No te están defraudando? ¿Quiénes son los que te prometen libertad y nada más no eres libre? ¿Quiénes son los que te venden las sanidades y nada más no sanas? ¿Quiénes son los que te prometen libertad y no eres sanado? ¿Ah? Fraudes por todos lados, vendiendo cosas al pueblo, trayendo cosas de Israel a vendérselas acá a la gente idólatra. Es de Israel. Israel hoy en día, orad por Israel porque es una cueva de maldad, homosexualismo, lesbianas, ladrones, adúlteros, idólatras en lo que se llama Tierra Santa. Y tú nada más estás, Dios bendiga a Israel. Si realmente amas a Israel, pide a Dios por esa nación, porque no le espera ningún bien sino una destrucción, hasta que miren a aquel que atravesaron y entonces creerán. Así que pidan a Dios que por misericordia de Israel, para que éste se convierta, porque si su rebeldía nos fue beneficiosa, ahora imagínate su conversión. Eso es lo que deberían de orar por ese pueblo. Pueblo que por cuanto es la nación de Dios, el diablo la ha atacado más y se fijan todos en los ataques de guerras, pero nadie ha puesto atención en los ataques satánicos, corrompiendo los corazones de los israelitas, llevándolos a perversiones sin nombre. Allí nadie dice nada, pero esa es imagínate si la nación santa de Dios es corrompida internamente en su corazón, ¿qué le va a pasar al mundo entero? Así que si van a orar por Israel, déjense de andar hipócritas hablando el hebreo, pónganse a orar de corazón por ese pueblo para que se arrepienta de su maldad. Por eso Dios dijo, bendecid a Israel. No nada más está diciendo Dios bendiga a Israel, se está pudriendo en sus entrañas. Y tú, vamos a la Tierra Santa, vamos a traernos algo de allá para idolatrarlo. Se está perdiendo en sus propios ojos, no son agradecidos que la salvación, nada más andan peleando unos con otros, que la salvación viene de los judíos, pero ni siquiera se atreven a clamar por sus vidas para que sus almas sean salvas. Gente hipócrita de corazón, nada más siguiendo letras que ni siquiera entienden. Pero eso sí, van escalando peldaños, ¿no? Sí, que Dios bendiga a Israel, pero que les conceda el arrepentimiento, que les abra sus ojos para que se arrepientan de su maldad, porque el diablo se ha ensañado con ellos bien rico, a pervertir ese pueblo.
La guerra no es tanto física, sino la guerra espiritual. Pero ¿cómo vas en realidad a ayudar a aquellos los cuales fueron despreciados por su maldad y por causa de su desprecio agarraste salvación, y ahora en lugar de santificarte y en perfección para que puedas clamar otra vez por esa nación para que sea restituida en espíritu, ni siquiera tú puedes en realidad vivir libre del pecado? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la pureza de esa niña que encontró en el desierto y la lavó? La doncella que hablan los profetas en los días antiguos. ¿Cómo está ahora? Mírenla, pisoteada, ultrajada, enseñada a hacer maldad desde el corazón, haciendo y creando que las generaciones venideras vayan aborreciendo cada vez más al santo. Eso es lo que ha hecho el diablo en la tierra. Los hombres están y dicen, no, el diablo vino a matar, para robar y destruir. Y la mente terrenal inmediatamente piensan en las cosas terrenales, los carros, las casas, mi esposa, mis hijos. No, pueblo, te está robando la pureza, te ha robado la pureza, la santidad, el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la humildad, la honestidad, la integridad, la justicia, la perfección. Todas esas cosas te las ha robado y te quedaste como peor que el rey Asa. Hiciste que el rey aquel que se hizo le quitaron sus escudos de oro. Vino el rey de Egipto y le quitó sus escudos de oro y se hizo paganamente unos escudos de bronce. Tú también te has conformado con la maldad. En lugar de buscar la justicia, como te quitaron la justicia, te conformaste con la maldad, te conformaste con la injusticia, te quitaron la pureza y adoptaste la impureza como parte de tu vida, haciéndote y creyendo a ti mismo que eres inmundo y pecador, cuando el diablo te ha robado todo eso y no has hecho nada. Sorprendente. Y todavía te enojas cuando te quieren dejar saber que te han robado las cosas, que te han desnudado de las cosas que Dios te dio, y te pones celoso y dices, no, estás mal, no es cierto, a mí no me han quitado nada, ya no tienes. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está el amor genuino? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fidelidad? ¿Ah? ¿Dónde está Dios? Porque dices que Dios está contigo. No está escrito que Dios es amor, que Dios es paz. Fíjate lo que te han robado. Deja de estar mirando las cosas terrenales, que no te las roben. Y agarras, el diablo vino para matar, robar, destruir, sí. Pero no lo que tú estás pensando. Te ha hecho creer que te anda buscando robar las cosas terrenales. ¿De qué te sirve lo terrenal, pueblo? ¿No puedes ver aún? ¿Tú crees que el diablo te va a estar robando las cosas que no puedes llevarte para el otro lado? Ve a Lázaro. No tenía nada. Sin embargo, el diablo no le robó lo que era de él. El rico, con todas sus posesiones, pero le habían robado la verdad. Con toda su riqueza se fue para el infierno. ¿Quién pierde? ¿Sí? ¿Qué te han robado? ¿Estás viendo lo que te robaron? Basta de religiones, basta de tradiciones de hombres, basta de estar poniendo los ojos en la tierra cuando te están robando. Dices tú, me roban mi matrimonio. Nadie te roba un matrimonio cuando tú eres amor. Pero cuando te roban tu paz, cuando te roban tu amor, cuando te roban todo el fruto del Espíritu, ¿qué le vas a dar a tu cónyuge? Odio, celos, envidias, pleitos. Porque ya no tienes amor, ya no tienes paz. ¿Qué vas a dar? Un pueblo vacío que está siempre pidiendo a Dios porque le han robado y no se levanta contra el ladrón. Porque él prefiere creerle las mentiras al ladrón en lugar de creérselas al maestro. Que si tú le creyeras al maestro te levantarías y recuperarías lo que te han robado.
Si te arrepintieras de corazón, si hicieras como el hijo pródigo y dijeras, y volvieras en sí, dijeras, en la casa de mi padre, los siervos comen mejor que yo. En la casa del Padre hay amor, hay plenitud de amor. En la casa del Padre hay abundante paz que no tiene medida. En la casa del Padre hay gozo, hay paciencia, hay benignidad, hay humildad. Pero esas cosas no las quieres porque prefieres allá pensando que tienes que vivir afuera, cuando en la casa del Padre hay plenitud de vida. Pero no lo has querido por tus religiones. Idolatrando hombres, como si los hombres en verdad fueran algo. Ahí párate, ahí levántate, a recoger lo que Dios te dio, porque en cualquier rato puedes recogerlo cuando tú quieras, porque tus predicadores, tus maestros, tus apóstoles y profetas modernos y tus pastores están más afanados en sacar tu dinero que en que produzca los frutos de vida eterna. Pero se les dijo antes y no han querido hacer caso, que se arrepintieran y se convirtieran de sus malos caminos, o les iban a quitar del puesto que tienen y van a andar mendigando pan, si no es que les cortan la vida, y no han hecho caso. Pero hay aquí una oportunidad más para que se arrepientan y se conviertan en verdaderos maestros conforme el corazón de Dios, pastores conforme el corazón de Dios, evangelistas conforme el corazón de Dios, apóstoles conforme el corazón de Dios, y no obreros fraudulentos, amantes de sí mismos y del dinero, utilizando el pueblo para sacar riquezas, y tu pueblo que te gusta por tu avaricia también. Dios prometió pastores conforme el corazón de Dios. Pueblo, busquen ese. Pero no. Por eso el maestro dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, son como sepulcros, y los hombres caminan sobre ellos y no saben. ¿Por qué, pueblo? Porque los hombres de hoy en día, los que están dentro de los 5 ministerios, son como sepulcros. No hablan de justicia como un hombre muerto. Antes eran perros soñolientos, ahora ni siquiera eso. Sepulcros. La gente los pisotea y no saben quiénes son. Cuando se les fue dado ser cabeza, han venido a ser más que el polvo de la tierra para ser pisoteados por causa de su propia maldad. Y luego se enojan: ay, le tiras mucho a los pastores. Pues si no quieren que les diga nada, conviértanse de su corazón, apártense de los malos caminos, y cuando hagas justicia nadie te dirá nada. Y si te dicen los hombres, Dios todavía va a estar a favor tuyo. Pero todo tienes, haces mal y no quieres que te digan lo malo que haces. Polvo de la tierra, ¿dónde está esa luz? ¿Sabes por qué polvo de la tierra? Porque los predicadores caminan y la gente no sabe que son hombres de Dios. Tienen que decir. Una vez un hombre que venía a visitarme se puso a hablar vanamente enfrente de unas señoras, hablando de inmoralidad sexual, y después dice: yo soy un hombre de Dios, soy predicador. Tuvo que decirles para que supieran lo que era, y ni vergüenza le dio después de haberlo hecho. Imagínate la forma de conducta y de caminar. Ni siquiera se ve, de ser, en el trato, no se mira la diferencia. ¿Por qué? Sepulcros blanqueados, hipócritas, que la gente no ve, no saben quiénes son, no se miran la forma de vida que llevan internamente, nada más hipócritamente la tienen ahí, diciendo que son algo. Cambien sus caminos y conviértanse a Dios con todo su corazón, porque hoy por hoy la puerta está abierta. Hoy todavía hay tiempo de arrepentirse. Así es que arrepentíos y convertíos a mí. Dejad, quitad lo malo de vosotros.
Venid al Señor, y Él te limpiará de tus malas obras. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodus.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.